adultos sí, que unos leen una cosa y otros otra, que ya no se leen los mismos contenidos que antes. Leer, leer, leer. ¿Sabemos siquiera el significado de leer? Quizás sepamos cómo hacerlo, pero no qué significa. La lectura se ha forjado a través de la evolución del hombre, específicamente del paso de animal a Homo sapiens. La lectura es el proceso de interpretación, comprensión, explicación o paráfrasis de un sistema de signos lógicos o símbolos que llamamos texto, ya sea que esté en un soporte como el papel o en medios digitales. La escritura alfabética, basada en grafemas, que son todas las letras, números y signos que conocemos y leemos cotidianamente, es la de mayor expansión en la actualidad. Por esa razón, en nuestra llamada cultura occidental, la lectura hace especial referencia a esta clase de sistemas de escritura. La lectura surgió a partir de la necesidad del hombre para poder trascender el conocimiento, pero principalmente las creencias religiosas. Los inicios de la lectura datan del siglo XVII, ya que ésta era utilizada para la enseñanza de la escritura. Además, toda esta lectura estaba basada en el ámbito religioso. En este mismo periodo existió un método para aprender a leer, llamado Pestalozzi, donde cada niño poseía un texto centrado en enseñar los vocablos. A partir de los años 50, el cambio de la lectura era su contenido, pues en 1958 la temática central era la moral y la virtud en la distinción laboral de género. Y en los años 60 se fomentó la lectura especialmente para los no lectores. Hoy en día, se busca crear lectores competentes con una alta comprensión y retención comunicativa y lectora. La evolución en la lectura no es directamente un cambio en la forma de leer, sino que se da directamente en el cerebro humano, ya que le exige adaptaciones a las nuevas situaciones y circunstancias. Luego, encontramos los cambios en la cultura, donde no se tiene que modificar principalmente la conducta. A finales del siglo XVIII, se produjo una explosión en el hábito lector. Los libros pasaron de ser una rareza en los hogares de los ricos a convertirse en objetos presentes en las vidas y los hogares de las clases medias y populares. En la segunda década del siglo XVIII, la gente pasó del modelo intensivo al extensivo. Los periódicos y revistas se habían multiplicado y popularizado. La alfabetización se había extendido. La nueva maquinaria había abaratado tanto la producción de papel como la impresión de libros. La variedad de la oferta se multiplicó y la lectura se popularizó. La lectura es un proceso en evolución constante y muy dependiente de la repetición, de la dedicación de horas al proceso lector. Y está cambiando considerablemente en los últimos años. El libro y la lectura, tal como la hemos conocido los últimos 5 siglos y medio, desde Gutenberg, están fungiendo como nuevas formas de comunicación. Pero, ¿cómo adquirimos la capacidad de lectura y aprendizaje? Según una investigación del Consejo Nacional de Cultura y las Artes, entre los 2 y 3 años de vida, los niños, luego de haber desarrollado el lenguaje y de distinguir entre sonidos del ambiente y la voz de los humanos, se interesa por otras formas de expresión como es la lectura y escritura. A esta edad, es común que los niños sugieran a los adultos que se les lea un libro ilustrado, pues su curiosidad está en su máximo esplendor. La lectura siempre se ha visto como un castigo. Entonces, esto de alguna manera hace que los jóvenes no se involucren en la lectura. Si desde la niñez la forma de castigarte en la escuela es yendo a la biblioteca, entonces tomas un miedo, un temor, un no gusto. O sea, ir a la biblioteca no es algo satisfactorio, no es gratificante y es un castigo, ¿sí? Conforme crecen y adquieren edad para ingresar a la educación preescolar y primaria, es necesario que se les siga inculcando tanto en la familia como en nuestro sistema educativo nacional el hábito de la lectura. De no ser así, se está desperdiciando el potencial de otro ciudadano mexicano. Y claro que afecta desde el punto de vista que la gente se toma como en un pensamiento mediocre en el sentido de no sé, pero pues da igual, porque la mayoría de la gente no toma un libro. Ahorita que te hablaba de lo visual,
Estamos muy acostumbrados desde chiquitos y más ahorita con la tecnología a que todo sea mediante videos, mediante televisión, o sea, estamos más a lo visual en este sentido que a la lectura. En México, el Sistema Educativo Nacional se tiene establecido que en la educación preescolar se deben de ofrecer a los niños la oportunidad de desarrollar su creatividad, de afianzar su seguridad afectiva y la confianza en sus capacidades, así como deben aprovechar el interés de los niños en la exploración de la palabra escrita y en actividades que fomenten el razonamiento matemático. En el nivel preescolar, los niños deben adquirir la noción, aparentemente sencilla pero fundamental, de que la escritura representa al lenguaje oral y comunica ideas sobre objetos, acciones y situaciones. El desarrollo de la capacidad de expresión oral es un recurso invaluable en todas las actividades humanas, y no solo en las escolares. Además, se relaciona con el aprendizaje comprensivo de la lectura y la escritura, pues la capacidad de comunicación es integral. En el 2015, las educadoras comenzaron a implementar un programa educativo que no se encuentra establecido en el Sistema Educativo Nacional Mexicano, el cual consiste en dar libertad para explorar y compartir la lectura en preescolar, con el objetivo de que la interacción de los niños con los textos los lleve a conocer cosas del pasado y del presente, a desarrollar su imaginación y a familiarizarse con la lectura y la escritura. Afirman que las actividades de lectura y escritura permiten al niño darse cuenta de la función del lenguaje como medio para expresarse, comunicarse y dar a conocer información. Esto quiere decir que actualmente los niños están comenzando a leer a los 5 años, cosa que hace algunos años ni se imaginaba. A pesar de que les ha funcionado tan bien a los docentes, en el sistema aún se encuentra instituido que la lectura y escritura se debe impartir en primero y segundo grado de primaria, los cuales son considerados como partes de un ciclo. Muchos alumnos que no aprenden a leer y escribir en primero lo hacen sin mayores problemas en segundo. Para tratar de ilustrar más el punto, nuestro equipo de investigación realizó un experimento social con cámara escondida, donde se colocaron en lugares públicos 2 grupos de libros, uno con obras de literatura clásica y el otro con libros de literatura moderna, para comprobar qué sector de la población se sentía atraído por cualquiera de ambos grupos. Al finalizar, el experimento arrojó resultados sorprendentes. La estadística mostró que la población joven estándar se sentía atraída por ambos grupos, pero en especial por el de lectura moderna, en contraste con la población de edad mayor que centraba su interés en los clásicos y aún así los menospreciaba. El anterior dato se ve remarcado con la estadística que muestran los adolescentes como los principales usuarios de bibliotecas y librerías de todo tipo, siendo la consulta con material escolar el motivo de más fuerza, además de que ellos reconocen que este sirve de detonante para decidir leer otras obras fuera del ámbito escolar. La mayoría de las estadísticas anuales dictan que el mexicano promedio en su mayoría no compra libros, y dictan que las principales razones para no apelar a la lectura es la falta de interés en la lectura, tiempo o dinero para poder darse lo que llaman un pasatiempo tedioso. Y si bien para la mayoría el hábito de la lectura puede resultar algo difícil, los especialistas toman por razón en que se inicia con la lectura incorrecta. No entendería por qué alguien podría decir que los jóvenes no leen. Insisto, leen mucho y también leen literatura. No se acercan a lo clásico por lo mismo, porque se les vende la idea anacrónica de que no lo pueden entender. Es por lo mismo que no se acercan a ver cine que decimos de autor, ¿no? En principio porque la oferta es diferente. Cantidad impresionante de cosas que no obedecen a lo que nosotros denominamos cine de autor, a lo que se denomina cine de autor, lo mismo con la literatura, ¿no? O sea, hay un fenómeno editorial importante que hace que los jóvenes se acerquen a otro y que lo clásico lo desdeñen porque parece viejo, porque parece desarticulado, porque tiene que ver un caballero con armadura conmigo, que tiene que ver con a mí que me gusta andar en motoneta por Roma paseando en esas cosas. No tiene absolutamente nada que ver. Creo que la idea no es que no lean, que también es problema con la generalización, no creo que no se lea tanta literatura clásica, sino como que no hay una invitación correcta a la lectura de la misma. Aseguran que la lectura debe tomarse como un ejercicio físico, en el que se debe empezar por una lectura más práctica y básica, para así ir aumentando gradualmente en complejidad y no a la inversa. Pues empezar con el libro incorrecto puede aumentar aún más el distanciamiento entre libro y lector. Sin embargo, un dato que se deja de fuera es el hecho de que la forma de conseguirlos no se basa solo en la compra, ya que en otras encuestas el número de lectores incrementa considerablemente a base de préstamos de libros entre ellos,
datos que normalmente se suelen omitir, ya que se realizan en base a las compras y ventas en librerías, bibliotecas y tiendas especializadas. Todo lo anterior relacionado con las nuevas formas de leer en la actualidad, que van desde la descarga digital de contenido oficial hasta lo que uno ve y redacta en las redes sociales. Entonces, los jóvenes que leen, para algunos, es mejor leer lo sencillo, lo que no complique la vida. Para otros, es mejor ir más allá de lo tradicional, lo que generaciones pasadas consideran como cultura general. Entonces, ¿qué les gustaría a los adultos que leyéramos? Para responder a esto, integrantes de nuestro equipo recorrieron las calles del centro capitalino en busca de adultos que nos dijeran qué esperan que leamos. Recibimos varias respuestas. Bueno, a mí me gustarían mucho los libros clásicos, Shakespeare, bueno, los clásicos de él, Macbeth, todos. Esos, bueno, son los de entrada de cajón. No sé, lectura clásica o lectura actual, Quijote de la Mancha, por ejemplo, Los Miserables, por ejemplo. Recomendable intereses personales, individuales. Yo creo que cualquier tema es bueno. Pues que se meta la gente de lleno a leer los libros, la historia aquí en Zacatecas. La literatura o libros que sean de superación personal. Creo que empezar por cosas, El Principito, o sea, libros pequeños. No sé, historias. Por dicha razón, entrevistamos a una maestra de literatura para que nos abriera el panorama y así entender mejor por qué ninguno de los adultos quiere que leamos literatura moderna. ¿Por qué los adultos o ciertos adultos no consideran, por ejemplo, a Coelho como literatura? Aquí la diferencia entre literatura y no, por ejemplo, en el caso de Coelho, por decir un ejemplo, no está en lo que los adultos digan o no, en lo que las personas digan o no, sino en lo que la propia lectura te va a decir a ti. Pero vamos a cuestionar nosotros también qué es lo que esa lectura nos deja a nosotros como lectores. Si entre más leemos, más encontramos cosas, si nos preguntamos más cosas, si nos genera más preguntas, más crisis, más confrontación con el mundo, con las demás personas, con uno mismo, entonces estamos hablando de que es una lectura más compleja. Y entre más compleja es una lectura, más se acerca al arte o a la literatura. Entre más sencilla y más digerida está, menos se acerca a lo literario. Más que nada es eso, no es tanto que tengamos que hacer caso a una persona o no, sino que también nosotros como lectores debemos tener un criterio lector. Ahora que sabemos cuáles son las razones de las generaciones anteriores a la nuestra, llevamos a cabo otro sondeo para saber si los chicos se sienten atraídos por ese tipo de lectura o cuál es la que prefieren. Literatura. Pues de vez en cuando poesía y Romance. Novelas. Filosofía. La clásica. A mí me gusta más romántica. pues novelas y teatro. Metafísica. Revistas, cómics, así nada más. Redes sociales. Me gusta más todas las novelas de ficción, uno que otro de historia, de cultura como de arquitectura, todo ese tipo. Novelas, cosas así. En la encuesta nacional de hábitos, prácticas y consumos culturales de Zacatecas, realizada por Conaculta en el año 2010, la pregunta relacionada con los géneros favoritos de los encuestados denota que los tres más queridos son la historia, las novelas y los cuentos. Más abajo en la tabla se encuentran de superación personal, cocina, poesía, vampiros, religión y libros para jóvenes y otros más. Entre nuestros encuestados se postularon como favoritos las novelas de ficción, drama, amor, teatro, poesía, historia y hasta historietas japonesas del siglo XI. Pues yo creo que en general hay como dos líneas, ¿no? O sea, están los jóvenes que están leyendo sí todas estas sagas que están de moda y que yo creo que es el gran grosso de la población joven en el mundo. Están leyendo las sagas y eso está bien, pero también creo que hay una juventud que está interesada sobre todo en esta literatura rebelde, como serían los de la generación Beat,
¿no? O los de la onda, ¿sí? Que creo que, por ejemplo, en México, pues los jóvenes nos sentimos o se sienten identificados con José Agustín o con Parménides García Saldaña, porque son los que hablan de la juventud en México, ¿no? De esta libertad, de las drogas, del sexo, de las fiestas, del alcohol, de todos esos temas que también como juventud pues tienes inquietud de saber, ¿no? En la literatura de la onda o en la literatura de la generación B, pues se habla sin tapujos, ¿no? Se habla libremente sobre todos esos temas. Entonces creo que a los jóvenes esos dos estilos o esas dos tendencias son las que más los atrapan. O sea, es un buen ejercicio proponerle a nuestros alumnos, a nuestros amigos, a los jóvenes que conocemos este tipo de lecturas, no solo porque son temas que les interesan, sino porque también están bien hechos, ¿no? Es literatura de calidad, ¿no? De cierta calidad estilística, ¿no? ¿Y tú, joven, qué prefieres? ¿Literatura clásica o moderna? Mejor ponte a leer. Hay que ver la situación desde una perspectiva más amplia. Leer es informarse. Leer es cultivar la personalidad. Leer es hacerse partícipe de lo que vive tu sociedad. Lo complicado es lo que queda por fuera. Para responder a la pregunta, ¿qué significa leer? Hay que estudiar el fenómeno en sus muy diversas dimensiones histórico-sociales, histórico-culturales, histórico-políticas. El asunto no es simplemente leer un libro, comprar un libro o llenar las bibliotecas de libros. Las preguntas son, ¿para qué? ¿Para quiénes? ¿En función de qué? De hoy en día ya hemos pasado la etapa de la transición de la lectura, desde el cómo se escribe y el dónde lo leemos. Es ahí en donde se da un pequeño vistazo. Existen diferentes plataformas en donde hoy en día se pueden disfrutar, por así llamarlo, la lectura en todas partes. Nada nuevo o nada que le quite al libro convencional, pero esto se ha transformado en diferentes formatos y cómodos alcances. Lo más accesible, hablando monetariamente, es la búsqueda y lectura de libros en línea. Esta ha logrado tanto impacto en los últimos años. Poco a poco, la dificultad de encontrar libros de manera gratuita se ha disminuido. Por eso existen pocos y diferentes formatos en los que se puede archivar un libro, y la ventaja de esto es que puedes almacenar miles de ellos en una sola memoria. Como el PDF o formato de documento portátil, es un formato digital en el que puedes leer texto, gráficos e imágenes sin la necesidad de tenerlos impresos. Existen dos características de este formato que hacen al libro una manera fácil de transportar y almacenar. 1. Pueden contener cualquier combinación de texto, elementos multimedia como videos o sonido, elementos de hipertexto como vínculos y marcadores, enlaces y miniaturas de páginas. Y 2. Los PDFs no pierden el formato con el envío a otros usuarios, como sí sucede cuando se envían documentos de texto. El formato predeterminado de Word. En este existe la gran posibilidad de que se desordenen las páginas y se desorganicen los párrafos. Sí leo. ¿Y te gusta más en impreso o digital? Impreso. Bueno, la neta, impreso. Se me hace mejor. Sí ayuda, pero es mejor el libro, ¿verdad? Que en digital. Impreso. Mil veces. Porque digital, bueno, aparte de que me daña la vista, no se disfruta igual. Y por ejemplo, el impreso lo puedes llevar a todos lados y es más fácil de traerlo. Disfrutas más, te imaginas más. Y digital como que no. Se pierde la esencia de un libro. No hay duda de que estamos ante libros novedosos y que han sido muy populares en los últimos tiempos. Además, la mayoría están dedicados a adolescentes o personas de mediana edad, que son los que más suelen hacer uso de la tienda oficial de Google para adquirir libros o cualquier otro contenido.
Los libros más descargados son Bajo la misma estrella, 50 sombras de Grey, Divergente, 12 años de esclavitud e Insurgente. Según Organigraphic.com, el 62% de los chicos y chicas entre 16 y 24 años preferían el libro físico de papel frente al digital, precisamente en una franja de edad en la que las pantallas van unidas casi a la personalidad. Las respuestas, sin mucha sorpresa, suelen ir asociadas al valor emocional del libro, su olor, su capacidad de ser coleccionado, la venta de segunda mano, el préstamo realmente personal. No, ¿Por qué? porque se trae más en los temas que estén tratando. No es lo mismo, pero sí es lectura. Sí, nada más aquí la diferencia es que ya ni eso leen, porque nada más pasan rápido el celular. De no leer es agarrarte un libro en la computadora o agarrarte un libro normal y ponerte a leer y ponerte a estudiar bien. Ah, claro, sí, creo yo que la lectura es el proceso de adquirir información en base a leer. Y pues si es tanto un libro como cualquier electrónico, pues estás practicando la lectura. Sí es lectura, pero es diferente. No hay nada como lo tradicional. Creo yo que lo tradicional tiene más valor. Creo que sí. Sí, pues si es lectura, sí. En Facebook existen innumerables páginas, ya sea de noticias, cuentos e incluso chismes en los cuales los jóvenes pueden leer e informarse de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Twitter es prácticamente una versión compacta de Facebook, en la cual en 150 caracteres se puede informar o conocer acerca de temas actuales. La ventaja de ello es que la información sale al minuto. De igual modo, las revistas, ya sean virtuales o impresas, tienen un impacto social con la sociedad joven, en las cuales los temas principales suelen ser de moda, famosos, etc. Lo que los adultos no saben es que en realidad las redes sociales, las páginas web y todo eso es lectura. Tal vez no clásica como ellos quisieran, pero los jóvenes tenemos siempre esa inquietud de saber, de conocer. Obviamente es muy diferente, ya que ahora exigimos todo resumido o con imágenes, pero a pesar de ello se le considera lectura a todo aquello que podamos decodificar mediante el lenguaje digital. No, sí leen. Aunque sea algo de moda o no sé, algo corto, lo que sea, pero sí, los jóvenes son los que ahorita están como que leyendo más que ni los adultos. ¿Digital o las redes sociales cuenta como lectura o no? Sí, cómo no, todo es contable. México lee todo. Era alguien que ha viajado por todo el país vendiendo libros. ¿Pero los jóvenes sí le compran libros o no? México, todo. No hay distinción, no hay los jóvenes. Pero si voltea alrededor, la gente todos leemos, de alguna manera leemos. En usado, aquí tenemos este proyecto de usado. Si no puedo pagar 200 pesos, vengo y busco uno de 40 pesos, de 50 pesos.